Este nuevo encuentro, rearmarte procesos de transformación personal. El tema que les traigo el día de hoy tiene que ver con algo que denominé, he tomado un fragmento de un libro y lo llamo como el canto del silencio y el no yo, el no yo, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene el sufrimiento en la mayoría de nuestras relaciones, en nuestra vida? En todas las situaciones que no podemos controlar, de dónde proviene ese sufrimiento, ¿sí? En estos días pensaba yo y en el video que les publiqué anteriormente sobre cómo nosotros inconscientemente nos apegamos al sufrimiento, no somos conscientes de eso. Y detrás de ese sufrimiento, como todo en el mundo, en este mundo dual que está cargado de las dos posibilidades del amor, el odio, de la totalidad, del vacío, de la luz, de la noche, de lo masculino, de lo femenino, pues el sufrimiento, curiosamente, tiene algo detrás. Si ustedes logran identificarlo, cuando nosotros nos acostumbramos al sufrimiento, eh, detrás de todo esto está esa necesidad de suplir esa hambre, de saciar esa necesidad de placer. Detrás de todo sufrimiento hay algo placentero o hay un placer que queremos satisfacer, un deseo. Estuve leyendo un libro, retomando algunos libros que hace tiempo no leía, que me gustan, me parece que tiene unos contenidos interesantes. Son libros de Osho y, y bueno, él hablaba en estas culturas hindúes eh, de cómo llegar a la autenticidad, de ser auténticos, de darle el lugar a nuestra particularidad, no en querernos parecer a otros o en eso que llaman la iluminación. Y él habla en este libro llamado La alegría, perdón, que la felicidad como tal no es un producto, no es algo que alguien pueda comprar o tener y otros no. ¿Sí? Podemos disponer de la felicidad en la medida en que realicemos la forma que encontremos para ser felices nosotros y se plantean varias ideas porque si aquí hablar de alegría, pues para poder hablar de alegría hay que hablar de sufrimiento, hay que hablar de dolor y hay que hablar de aquellas cosas que nos hacen identificar aquellos momentos donde somos felices, donde somos alegres y pues qué mejor que hablar de aquellos momentos en los que no somos felices y que nos causan dolor. Hay unos ejemplos que ahorita voy a leer algunas cosas para compartirles en esta corta conferencia que tiene que ver con el no yo, con la desintegración del ego, llamémoslo así, de empezar a mirar cuáles son esas exigencias que tenemos nosotros y por qué esa manera de pensar, esa soberbia, nos lleva y nos conduce al sufrimiento. Un camino que todos conocemos, que yo he recorrido y que, pues, como estoy en esta formación constante de mejorar mi estilo de vida, de mis palabras, y es una práctica diaria, pues, qué mejor que investigar sobre personas que han recorrido también este camino y han logrado grandes cambios. Entonces, en primer lugar, decirles que él habla también sobre los cadáveres, o sea, no podemos diferenciar los cadáveres porque son cuerpos, son carne, ¿sí? Pero en nuestra particularidad sí podemos diferenciarnos. Y qué curioso que es a través del dolor que podemos sentir nuestra cabeza, por ejemplo, un dolor de cabeza. Entonces podemos sentir nuestra cabeza a través de ese dolor. Él hace esa comparación. Si tenemos un dolor en el estómago, podemos sentir nuestro estómago. Si tenemos un dolor en la pierna, entonces podemos hablar del dolor en la pierna. Pero dice que la iluminación o el estar sanos es la no corporeidad, el no sentir el cuerpo. Aunque difiero en algunas cosas para los ejercicios de meditación, para ser conscientes de nuestra integridad a través de lo que somos un cuerpo, habitamos un cuerpo, ¿sí? Y nos relacionamos a través de este cuerpo. Pero él dice algo interesante para analizarlo y es que los niños o las personas cuando están bien no sienten su cuerpo, andan livianos.
Por el contrario, el dolor informa que algo no está bien. Entonces, de esa iluminación nos hace livianos. No sentir dolor, digamos que nos muestra una luz. Algo así él hace el ejemplo con el cuerpo y, y también habla de aquellos dolores que nosotros no queremos aceptar y cuando no respetamos nuestra singularidad, siempre nos estamos comparando y queremos crear una irrealidad ante el mundo de alguien que no somos. Entonces de ahí parte el sufrimiento, de querer agradar a otros, de comportarnos como otros esperan que nos comportemos, de amar a otra persona en esa irrealidad, en esa idealización del otro que es perfecta, que es bonita, que no comete errores, y nosotros forzando esa identidad, pues no podemos durar mucho tiempo sosteniéndola, ¿cierto? En algún momento nos vamos a fracturar, nos vamos a sentir cansados y nos vamos a mostrar vulnerables, ¿sí? Entonces es aquí donde los discursos de el machismo, el feminismo, cualquier tipo de discurso que coloque al ser humano en un pedestal, es muy importante tener en cuenta que en esta irrealidad de ser perfectos, de ser podríamos decir, muchos hablan sobre el macho alfa, de ser el que todo lo puede, el hombre exitoso, el que nunca, el que es resiliente, que es la palabra de hoy en día, más de moda. Se vuelve, se gesta un cansancio, porque va en contra de la naturalidad de ser, sino de tener que ser ante los ojos del otro. Entonces de ahí parte el sufrimiento, de tener que cumplir con esa obligación de quedar bien con el otro, de ser el mejor, de ser exitoso. Lo mismo la mujer, de tener que ser siempre el tipo de mujer que sobresale, que todo el mundo la ve, sí, pero no en su vulnerabilidad. Entonces sostener esta irrealidad de perfección, de comparación con el otro, pues se vuelve, digámoslo así, un sufrimiento, se vuelve desgastante, se vuelve un absurdo. Lo que nos invito con esta reflexión del no yo es que también pensemos en cuánta importancia nos damos en nuestros argumentos y en nuestras cosas. Y muchas veces el ego, esa faceta de nosotros que quiere tener siempre la razón frente a los demás o se compara, pues genera ese sufrimiento por esa autoexigencia. Como si nosotros mismos nos exigiéramos constantemente cumplirle al otro, ¿sí? En las relaciones, por ejemplo, entonces calcule una persona irreal mostrándose en su perfección, en su éxito, en su manera de hablar, cautivando a la mujer, y lo mismo la mujer en su irrealidad, cautivando al hombre, entonces se juntan estas dos irrealidades y eso es insostenible a lo largo del tiempo, por eso las relaciones duran tan poco, porque no hay un sustento real. El amor verdadero se gesta con el tiempo, con el reconocimiento del otro y el reconocimiento conmigo mismo como persona vulnerable que se equivoca, que comete fallas, que se cansa, como ser humano que está en este proceso de aprendizaje, más no en su perfección. Eso es lo que me parece interesante de estos fragmentos. La felicidad no es como un producto que otros tienen y otros no. Lo trascendente no entra en competiciones y tu ser es trascendente. Así que pon tu vida en orden. Este tema de trascender, de crecer, no tiene que ver con competir con otro. Por eso decía yo en algún texto, algún escrito, que si para usted el éxito es ser mejor que otro, compararse con otros, pues usted está en el lado de la enfermedad, porque eso no trae bienestar. Si usted necesita opacar a otro para sobresalir, está en el lado de la enfermedad. ¿Sí? Normalmente cuando tenemos una herida, cuando hay algo que falla en nosotros, pues lo proyectamos en el otro. Proyectamos es que le colocamos esas características o nuestras falencias al otro. Entonces yo podría decir, encuentro mujeres que no se valoran, que están constantemente de un lado al otro. Y me doy cuenta que la persona que no se valora, que no se respeta, soy yo. Eso es una proyección. Estar mirando mujeres que no se valoran, que están en una relación y otra, y darme cuenta
que la persona que no se valora, no se respeta o no se hace amor propio soy yo. Entonces es una proyección. Aquello de lo que yo carezco, de aquello que no he trabajado, que me falta trabajar, lo proyecto en el otro. O sea, critico al otro, diciendo que el otro se cree mucho, que el otro no sé qué, que las otras mujeres son esto, que los hombres son esto. Entonces es la primera invitación para que ustedes empiecen a mirar ese yo, esa persona con su nombre personal. En el caso mío, el yo sería David Andrés Fernández, yo. ¿Qué estoy proyectando ante el otro? ¿Cuál es mi rabia con el mundo? ¿Cuál es mi crítica hacia el otro? Porque es allí donde yo empiezo a identificar aquellas cosas que debo trabajar en mí, aquellas heridas que yo estoy proyectando, aquello que estoy criticando del otro, muy seguramente es esa soberbia que yo no he trabajado conmigo. Esa es la primera invitación que les hago para que ustedes identifiquen qué están lanzando del otro, qué es lo que tanto critican del otro, que muy seguramente ustedes no se han dado cuenta que de eso carecen o eso no han trabajado en ustedes. Eso por un lado. ¿Tengo que aceptar el infierno antes de conocer la dicha? Pues realmente en este mundo dual, este libro plantea la idea de que es a través de esa incertidumbre, de ese desasosiego, de ese vacío existencial y esas problemáticas que podemos valorar la alegría y otros momentos y que no es un producto que podamos comprar. Que a través del silencio, aquí hay una palabra que me encanta de este libro, y dice, un canto puro de silencio. ¿Sí? Cuando así Bodhidharma a Buda, un rey tiene todas las riquezas, pero no logra encontrar esa calma, esa tranquilidad, esa serenidad. Y le hablan sobre Buda, sobre Bodhidharma. Entonces él dice, bueno, yo tengo que conocerlo y que me enseñe cómo mato ese no yo, cómo mato eso interiormente, esa hambre, esa desdicha, para poder, y cuánto cobra o qué hay que hacer. Entonces Bodhidharma dice, pues suba mañana a las 4 de la mañana y matamos ese yo suyo que no funciona. Él no va con un ejército ni nada, le pide que no vaya con un ejército y simplemente lo que hace es que él le pide al rey que se siente, que haga silencio y que lo busque. El rey durante 2 horas en esa búsqueda interna y a través del canto del silencio, ¿cierto? Empieza a darse cuenta de muchas cosas y empieza, si bien su mente empieza a deambular ideas y demás, Buda después de 3 horas, el Bodhidharma, lo despierta, le dice, venga, ahí no hay nada, ¿sí? Ahí no hay nada, no hay a quien matar, yo no mato a nadie tampoco. Entonces, ahí no hay nada. Cuando hacemos una meditación profunda, cuando empezamos a indagar sobre esa esencia de nosotros, llega esa frase del ser, de lo que realmente somos. Y si indagamos un poco más en eso, pues ser es ser, estar allí. Más que etiquetas, más que nombres, más que ese caparazón del ego y eso que queremos mostrarle a los demás, llegamos a la nada, a la no existencia y al conectarnos con un entorno, dejamos de ser la individualidad para estar en el vacío, para poder sentirnos, para que los pensamientos no nos agobien, para que esa angustia cese, para que esas ganas de hacer cosas se vayan, para que solo podamos estar ahí, sintiéndonos, ¿sí? Sin más apegos, sin tristezas, sin deudas, con aceptación. Entonces, si eh, sintetizo de pronto lo que logré en este libro y en el trabajo que he venido haciendo con Rearmarte, pues llegar a nuestra singularidad se logra a través de ese silencio, de un silencio corporal, de un silencio mental, de un silencio del de la palabra, que hay que practicarlo todos los días para poder tranquilizar esa hambre de placer, de querer tener la razón y mitigar esa soberbia. Que en el mundo cotidiano sea difícil, obviamente que sí, porque como digo, vamos a estar proyectando nuestros problemas frente al otro, pero cuando hay una no existencia, cuando nos tomamos el tiempo de tranquilizarnos, la mente baja su frecuencia vibracional, se estabiliza y podemos sentir la naturaleza y nuestro entorno. Siempre digo que en estos procesos lo que buscamos es volver al sentir,
más allá del pensamiento y de todas las ideas que tenemos, es volver a la respiración, a sentir y aclarar nuestra mente para así tomar mejores decisiones. Esto del no yo es un trabajo bien interesante. Los invito a que practiquen el silencio. Básicamente es eso. Y esta búsqueda de la felicidad y del no sufrimiento, pues el silencio es un gran camino que nos conduce a muchas respuestas. Digamos que el camino de la contemplación también en la naturaleza a mí me ha funcionado mucho para encontrar respuestas donde a través del intelecto, de las teorías, de las letras, de las palabras, no ha sido posible. Aún tengo un camino muy amplio por recorrer, muy profundo por mejorar, por aceptarme en medio de mis errores, de mis desaciertos, mis aciertos, pero también estoy convencido de que la vida siempre nos sorprende con nuevos caminos, con grandes ideas como las de este libro, por ejemplo, de Osho, que me parece que construyó un gran camino para muchas otras personas, y qué mejor que alimentarnos de aquellas personas que también han recorrido un camino, pero lo más especial que puedo rescatar en este mensaje que les estoy enviando es buscar nuestra autenticidad, aprovechar nuestra singularidad, somos únicos, y qué mejor que aceptarnos en medio de lo que digan los demás, mejorar, el crecimiento es con nosotros mismos, los cambios, y dejar de estar de siempre agradar al otro, de buscar también nosotros nuestro bienestar primero para poder valorar lo de los demás, para poder respetar el pensamiento del otro, sus conductas, su proceso. Todos vamos a nuestro propio ritmo, y qué mejor que tener buenos textos, buenas reflexiones y trabajar en nosotros. Esto es Rearmarte, transformación personal. Los invito a que se reconstruyan, que cambien sus hábitos, que cambien su manera de pensar, de hablar, su frecuencia vibracional, que visiten mi página www.rearmarte.com. Mi nombre es David Andrés Fernández Vallejo, trabajo como psicoterapeuta integrativo y mi trabajo se basa en que usted alinee, tenga un propósito claro y su pensamiento, su palabra y su acción estén encaminados a que usted transforme su vida y logre el bienestar integral. Que tenga un bonito resto del día y nos vemos a la próxima. Chao, chao.